Hoy se enciende la polémica, porque no cualquiera se atreve a abrir su corazón y contar lo que realmente vivió, pero Ismael Cala lo hará. En esta entrevista, el presentador más influyente de la televisión latina confesará cómo fue su vida en Miami, los secretos que nunca había revelado, y hasta se enfrentará a las polémicas que lo persiguen desde hace años. ¿Está listo el público para escuchar la verdad? Porque Cala no se va a guardar nada, y lo que va a decir aquí, cambiará la manera en que lo miras para siempre. Los demás me aconsejaban, incluso mi propia madre me decía que no, que eso era una locura, como yo, después de haber luchado tanto por conquistar el éxito, ¿iba a abandonarlo todo? Sí, fue durísimo tomar esa decisión de dejar el programa justo en la cúspide de mi carrera. Pero la televisión es un mundo de egos, y lo más duro es que no todos están en pantalla, muchos están detrás, moviendo los hilos. A mí me vendieron el guión social de que, para ser feliz tienes que tener, hacer, conquistar, pero al final te das cuenta de que no es así. Y yo vengo de una historia muy marcada, tratamiento psiquiátrico a los 15 años, la esquizofrenia de mi padre, el suicidio de mi abuelo cuando yo apenas tenía 4 años, tabú, estigma, secretismo dentro de mi propia familia. Y luego, a los 20 años, desencanto total. Graduado, pero con represalias encima, porque alguna vez intenté irme en balsa de Cuba. Esa fue mi realidad antes de que la gente conociera al Cala de CNN, y es una verdad que hasta hoy pocos se han atrevido a escuchar de mi propia voz. Muchos me decían que estaba loco, hasta mi propia madre me aconsejaba que no lo hiciera, que abandonar la televisión en la cúspide del éxito era un suicidio. Imagínate, después de haber luchado tanto por conquistar ese sueño, ¿cómo iba a renunciar? Pero yo sabía que la televisión es un mundo lleno de egos, y no solo los que están en pantalla, los peores están detrás. Nos venden un guión social, que tienes que tener, hacer y aparentar para ser feliz. Pero la verdad es otra, y yo la descubrí a un costo muy alto. Yo vengo de una historia marcada por el dolor, tratamiento psiquiátrico a los 15 años, la esquizofrenia de mi padre, el suicidio de mi abuelo cuando yo era apenas un niño, un tabú, un estigma, un secreto que cargaba mi familia. Y luego, a mis 20 años, un desencanto total, represalias por haber intentado huir de Cuba en una balsa. Cuando decidí dar un giro, muchos me criticaron, otros me señalaron, pero yo entendí que lo que me estaba costando era mi paz. Y ninguna fama, ni programa de televisión, vale tanto como eso. Yo siempre digo que cuando uno recibe un salvavidas de Dios, hay que tomarlo, porque no sabes cuándo llegará el próximo. Y para mí, Canadá fue ese salvavidas. Imagínate, llegué sin conocer a nadie, sin hablar inglés, con apenas lo justo en el bolsillo. Todo lo que decía en el escenario estaba memorizado como un papagayo, y cuando terminó el show, me quedé solo, en un país desconocido. No tenía dónde dormir. Caminaba sin rumbo hasta que vi un letrero que decía La Ranchette Dominicana. Y entré, buscando una voz en español, un rostro familiar. Fue ahí donde conocí a Juanito, el bartender, y a través de él llegué a Ramón Hernández y su esposa Elena. Ese hombre, un dominicano que apenas me conocía, me miró a los ojos y decidió pagarme el primer mes de renta con su tarjeta de crédito. No había cama, ni muebles. Dormí 21 noches en una alfombra, en un cuarto vacío, pero tenía techo. Y créeme, después de venir de Cuba, aquello para mí era un palacio. Ramón me dijo, ¿y cómo me vas a pagar? Y yo, que nunca había servido una mesa en mi vida, le respondí, no soy mesero, pero si hay que hacerlo, lo haré. Así empecé a trabajar en su restaurante y después en uno italiano. Casi 2 años sirviendo platos, aprendiendo humildad en cada bandeja. Lo curioso es que yo no entré a ese restaurante con humildad, entré con el ego inflado. Venía de ser la gran estrella en la televisión cubana, desde niño frente a las cámaras, y de repente, ahí estaba yo, limpiando mesas. Al principio lo hice a regañadientes. Pero después entendí, esa experiencia era el gran golpe de realidad que necesitaba para bajarme de la nube y empezar a construirme de verdad. Yo no fui un niño normal. Desde pequeño me acostumbraron a los aplausos, a que todos me dijeran que era especial. Y claro, mi ego se lo creyó. Cuando llegué a Toronto y terminé sirviendo mesas en un restaurante dominicano, durante los primeros meses no lo hice con humildad. Lo hacía con soberbia, como quien paga una deuda para salir del paso. Hasta que un día llegó una cubana al restaurante, me reconoció, se me quedó mirando y me dijo, ¿qué haces tú sirviéndome aquí? Tú eras una estrella en la televisión de Cuba. Esa frase fue como una bofetada en el alma. Fui a la cocina y lloré escondido.
No sabía cómo explicarles a mis compañeros que no lloraba por tristeza, sino por vergüenza, cómo admitir que mi ego estaba destrozado porque alguien me había reconocido, con una bandeja en la mano. Esa noche, solo en mi cuarto vacío, entendí algo, o servía con orgullo, o la vida me iba a seguir humillando. A la mañana siguiente volví diferente. Dejé de quejarme, sonreí de verdad y empecé a servir con el corazón. ¿El resultado? Ese mismo día me dejaron la primera propina decente. Fue la lección más grande de mi vida. La energía con la que das, es la misma que recibes. Y fíjate cómo es la vida. Entre esas mesas conocí a una mujer que hoy es una de mis mejores amigas. Myrna Khan. La servía como mesero en Toronto y ahora trabaja conmigo en Cala Center. El círculo completo. Toronto me dio muchas lecciones, pero también me desgastó. Al principio me enamoré de la nieve, salía fascinado en medio de las tormentas mientras todos se escondían. Pero ya para el tercer invierno, la oscuridad y el frío me estaban matando por dentro. Entré en esa depresión que allá llaman Seasonal Affective Disorder. Un día, desesperado, fui a una radio a pedir trabajo en inglés. Ya lo hablaba, con mi acento latino, claro. El director me escuchó y me dijo, eres bueno, pero en Canadá los latinos no son mayoría. Antes pondría a alguien con acento indio, ruso o portugués. Tú deberías probar en Estados Unidos. Allá los latinos sí tienen mercado. Y me empezó a dar ejemplos, mira Peter Jennings, Celine Dion, Shania Twain, Jim Carrey, todos canadienses, pero triunfaron en Estados Unidos. Salí de esa oficina con una decisión tomada. Compré un carro barato, un Chevy Cavalier sin lujos, y manejé solo desde Toronto hasta Miami. 6 años me tomó ese proceso, pero cuando crucé la frontera sentí que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Y te voy a confesar algo, la primera vez que conocí Miami, no me gustó. No era el lugar de ensueño que muchos imaginan. Me recordaba demasiado a Cuba, y yo aún estaba peleado con mi pasado. Siempre le digo a los migrantes, para mí, emigrar no es huir, es expandirse. Cada quien lo vive distinto, y yo respeto eso. Mira, tengo un amigo en Boca Ratón que dice, si quiero desorden latinoamericano, me quedo en Venezuela. Por eso no vivo en Miami, se entiende. Pero yo ya no pienso igual, hoy Miami es otra ciudad. Ha crecido, se ha diversificado. Cuando yo llegué era playa, shopping y turismo. Hoy es cultura, negocios, arte, un verdadero punto de encuentro internacional. Y eso me encanta. Ahora, ¿cómo termino en CNN? Eso es casi un karma hermoso. Yo tenía un amigo, Irán Enríquez. En Cuba estudiaba periodismo, y yo me burlaba de él. ¿Cómo puedes estudiar periodismo en un país donde todo lo dicta el Estado? Yo estudié historia del arte porque pensaba que el periodismo en Cuba era una pérdida de tiempo. Pues mira cómo es la vida. Años después, estando yo en Toronto, enciendo la tele y veo a Irán en CNN, casi me caigo de la silla. El mismo amigo al que yo le había hecho bullying, estaba en la cadena más importante de noticias en español. Y pensé, el universo me está mandando un mensaje. Volvimos a hablar, y meses más tarde me atreví a pedirle un favor. Irán, estoy por graduarme de periodismo en Canadá, ¿me ayudas a conseguir una pasantía en CNN? Él movió contactos y lo logró. Normalmente eran 3 meses, pero a mí me aceptaron por semanas. Llegué, toqué puertas, me ofrecí como corresponsal freelance desde Toronto. Al principio dudaron, Canadá no produce tantas noticias. Pero yo insistí, déjenme proponer historias. Ustedes aprueban, y me pagan solo las que salgan. Y dijeron, ok, probemos. Y mira el golpe de suerte, meses después, el Vaticano anuncia que el Papa Juan Pablo II visitaría Toronto para la Jornada Mundial de la Juventud, eso era histórico. CNN me puso a prueba en esa cobertura, pasé todos los filtros, y el resultado fue tan bueno que hasta me dieron un bono. Esa cobertura me abrió la gran puerta. Después de eso, CNN me dijo, si te vienes a Estados Unidos, con papeles en regla, tendrás todavía más trabajo con nosotros. Y ahí entendí, ya había llegado el momento de dar el salto, de apostar por completo a mi carrera en este país. ¿Sabes qué pasa? La gente solo ve la cima, el brillo, los aplausos, pero muy pocos conocen las noches de insomnio, los momentos de duda y el precio que hay detrás del éxito. Cuando mi programa empezó a despegar en CNN, yo mismo me quedaba en shock. No había figura pública, político o artista que no quisiera sentarse en esa silla. Nos llamaban desde Argentina, Bolivia, México, personas que viajaban solo para estar en ese espacio. Y yo decía, wow, esto ya no es un programa, es un fenómeno. Pero te digo algo,
eso no fue mérito solo mío. Yo tuve un gran equipo y un gran mentor, Larry King. Él me enseñó 3 cosas en pocas conversaciones que me cambiaron la vida. Una de ellas, este programa nunca será sobre ti, es sobre tu invitado. Esa frase me la tatué en el alma, porque yo crecí viendo a Larry King live y de repente me encontraba haciendo la versión en español de lo que él había creado para el mundo anglo. Recuerdo una entrevista que me marcó profundamente, Carolina Herrera. Yo estaba nervioso, te soy honesto. La veía como un símbolo de perfección, la elegancia, el glamour, la marca. Sentía que estaba a punto de entrevistar a la realeza. Pero lo que descubrí fue algo totalmente distinto. Detrás de la leyenda, había una mujer cálida, cercana, humana. Tanto así que, al terminar, ella me dio su número personal y me dijo, Ismael, cuando vengas a Nueva York quiero invitarte a tomar un té. ¿Sabes lo que significó para mí escuchar eso? Esa entrevista no solo fue televisión, fue el inicio de una amistad que hasta hoy conservo. Y así era, Cala, un espacio digno, respetuoso, donde las personas no iban a promocionar algo, iban a abrir su corazón. Y eso, para mí, era el verdadero éxito. Ahora, lo más duro, fue decidir cuándo parar. Imagínate, el programa en la cima, llamadas, premios, ratings. Pero yo no podía dormir. Fueron meses de insomnio, meditando, hablando conmigo mismo, preguntándome, ¿y ahora qué? Porque nos enseñaron a medirnos por los logros, a aferrarnos a ellos como si fueran nuestra identidad. Y yo entendí algo doloroso, mi valor no era tener un programa exitoso, mi valor era la capacidad de volver a empezar, de reinventarme. Mira, dejar mi programa no solo fue una decisión difícil para mí, fue dolorosa porque yo sabía lo que significaba para la gente. Lo veía cada vez que viajaba por Latinoamérica, familias que me decían que, Cala, era su cita diaria, su compañía en la cena o incluso en el almuerzo, porque se retransmitía al día siguiente. Cuando anuncié mi despedida, no te imaginas lo que lloré años después al escuchar historias como, mi padre sintió un vacío cuando te fuiste, y mi madre lloró con tu discurso final. Eso fue un golpe al corazón. Y encima tuve que cargar con la otra culpa, la de escuchar a ejecutivos y colegas diciéndome que estaba cometiendo un suicidio profesional. Me decían, Ismael, tus libros se venden por las 3 letras de CNN, tus conferencias se llenan porque estás en pantalla. Y fue ahí cuando entendí que si alguien intenta convencerte de que todo tu valor depende de un logotipo, ese es el momento de soltar. Porque sí, agradezco a CNN, me dio una plataforma enorme, pero seamos honestos, por ese espacio pasaron otros presentadores y no pasó nada. El programa desapareció. Eso me enseñó humildad, todos somos reemplazables. Yo mismo pedí 6 meses de transición y a los 15 días ya me habían encontrado sustituto. Ahí entendí cómo funciona la televisión, es un mundo de egos, y no solo los que se ven en pantalla, muchos están detrás. Un día un ejecutivo me lo dijo en la cara, ustedes los talentos no pueden vivir sin el bombillito rojo de la cámara. Y yo pensé, ¿y si tiene razón? ¿Y si necesito aprender a vivir sin esa luz encendida, sin depender de ella para sentir que mi vida vale? Ese fue mi gran ejercicio, soltar el ego y dejar que fuera el espíritu el que guiara mi camino. Hoy sé que eso solo se logra con paciencia y amor propio, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y como vivimos en un sistema que nos enseña de todo, menos a conocernos, terminamos siendo expertos en manejar un iPad, pero incapaces de manejar la mente o el corazón. Por eso me obsesioné con el autoconocimiento. Lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Si no te conoces, vives atrapado en un guión social que ni siquiera escribiste tú. Mi consejo es simple, si tienes tiempo para Netflix, para noticias o telenovelas, también tienes tiempo para ti. Dedícaselo a nutrir tu mente, a cuestionar tus condicionamientos, a descubrir quién eres de verdad. Ese ha sido mi camino. Y ese fue el verdadero éxito después de apagar el bombillito rojo. Mira, yo sé que se han dicho muchas cosas de mí, que si me fui a Miami huyendo, que si mis proyectos fueron puro show, que si mi forma de pensar incomoda a más de uno. Y ¿sabes qué? Es cierto. En Miami viví cosas que nunca imaginé, me enfrenté a traiciones, a críticas despiadadas y a gente que solo quería verme caer. Pero también descubrí quién era de verdad, y eso no lo borra nadie. A mí me han señalado por mis ideas, por mis silencios y hasta por mis amistades, pero lo que nadie sabe es lo que me costó mantenerme en pie en medio de todo ese fuego cruzado. Y hoy, lo voy a decir todo, aunque incomode, porque ya no me importa lo que piensen, prefiero ser polémico y real, que callarme para quedar bien.